En la vida hay dos tipos de gente, los populares y los no populares. Y en el fútbol pasa exactamente lo mismo. Hay clubes que arrastran multitudes, mientras otros no atraen a sus estadios ni a las moscas. Preparen sus oídos, voy a recordar una ingeniosa frase que nunca nadie ha utilizado. Houston, tenemos un problema. Y ese problema es que de los 29 equipos que saturan la MLS, ninguno convoca menos gente a sus partidos. 15.029 aficionados en promedio consideran que es buena idea ir a ver jugar al Houston Dynamo. Juega en un estadio pequeño con capacidad para apenas 22,000 espectadores y aún así una tercera parte se queda vacía. Es patético, pues hablamos de la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos y ni siquiera podemos culpar a los malos resultados. Por el contrario, Houston acaba de ganar la Copa y es uno de los semifinalistas en esta temporada de la MLS, pero sus aficionados no se asoman al estadio ni para admirar la bonita cara de su capitán. Con más de 21,000 asientos, el Gelredome, estadio del Vitesse, es el séptimo más grande de los Países Bajos, solo superado por los recintos de los tres clubes grandes, además del Twente, el Heerenveen y el Utrecht. El Vitesse es un equipo estable que generalmente acaba en cuarto, quinto, sexto puesto, pero su afición no está a la altura. Promedia 14,108 espectadores por partido, que representan un 65% de la capacidad del estadio, el más vacío de la Eredivisie. La mitad de los clubes en Países Bajos tienen promedio de asistencia aún más bajo, pero sus estadios son diminutos y venden casi todas las entradas, a diferencia del Vitesse, que, a lo mejor por culpa de su espeluznante mascota, aleja a los niños del estadio. Ningún estadio de las ligas más importantes en Europa le queda más grande a su equipo que el Stade de la Mosson al Montpellier. Su arquitecto rompió el récord mundial de optimismo cuando en 1972 construyó un estadio para 33,000 aficionados. ¿En qué estaba pensando? El Montpellier nunca ha podido vender ni la mitad de los boletos, ni siquiera en la temporada 2011-2012, en la que increíblemente salieron campeones por encima del Paris Saint-Germain made in Qatar. Montpellier es una de las 7 ciudades más grandes de Francia. Su equipo suele ser media tabla alta, pero su promedio de asistencia se mantiene en una deprimente cifra de 13,804 espectadores por partido. Los aficionados al Sassuolo son una bola de malagradecidos que no valoran lo que tienen. He aquí la historia de un club que en 2013 consiguió un milagro que dejó estupefacto al mundillo del fútbol. Un equipo absolutamente desconocido llegaba desde lo más bajo para jugar en la Serie A. Un cuento de hadas. Nadie, absolutamente nadie, hubiera calculado que 10 años después el Sassuolo seguiría ahí, siempre más cerca de posiciones europeas que de sufrir por el descenso. Sin embargo, su promedio de asistencia es de 13,776 aficionados por partido. La cifra no ha cambiado desde que el Sassuolo jugaba con la gracia de los dioses en la época en la que Roberto De Zerbi fue su entrenador. Y hoy, cada encuentro del carismático Sassuolo sigue distinguiéndose por su estadio semi vacío, como si aún estuviéramos a media pandemia. Dicho lo anterior, debo aclarar que para poder jugar en la Serie A, el Sassuolo se tuvo que ir de Sassuolo porque su estadio, el Enzo Ricci, tiene literalmente 7 filas. Así que se marchó a 25 kilómetros de distancia para compartir el estadio con la Regina. Sassuolo tiene 40,000 habitantes y en el Mapei Stadium caben 21,000 personas. Si no hubiera ciudades importantes alrededor, los pueblos de al lado apoyarían más al Sassuolo, pero es que Parma, Módena, Regina y sobre todo Bolonia son equipos
de mayor tradición y sus aficionados no van a cambiar tan fácil de colores. En el mundo no hay equipo grande más pequeño que el Santos de Brasil. Esta temporada sus números son un poco mejores porque la afición se ha volcado para tratar de evitar el primer descenso en la historia del club, y aún así su promedio de asistencia es nada más 11.540 espectadores por partido en el Brasileirao. Ya no hablemos de sus cifras en el torneo paulista. Ganador de 3 Copas Libertadores, el equipo de Pelé, el único en Brasil que siempre ha jugado en primera división. Santos es todo esto y a la vez el equipo del puerto más grande de Latinoamérica, un enorme municipio de Sao Paulo con 500.000 de habitantes, 2 millones si contamos los alrededores, pero su estadio, el Vila Belmiro, es uno de los más pequeñitos del país, con cupo para solamente 20.000 aficionados, y ni falta que hace porque al histórico Santos no acude a apoyarlo más de la mitad del aforo. Ocurre que, aunque sea difícil de creer, el Santos es el número 12 en popularidad, con apenas 3% de la población brasileña. Getafe es una ciudad madrileña con 180.000 habitantes y un equipo de fútbol consolidado en la Liga Española. El problema es que cuando fundaron al club en 1983, las simpatías en la localidad ya estaban más que repartidas desde hacía mucho tiempo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Getafe ascendió a Primera División hace 20 años y desde entonces solo volvió un año a Segunda. Ha tenido temporadas increíbles de octavos puestos y hasta un quinto lugar, y poco a poco, muy poco a poco, ha ido conquistando a los jóvenes getafenses y poblando su estadio, el Coliseum, con capacidad para 16.800 espectadores y que últimamente promedia por encuentro lo que para ellos es un récord de 11.546 aficionados por partido. Insuficientes todavía porque el Getafe es, como todos los años, el equipo que registra peor asistencia de la Liga Española. Apenas por encima de las 10.000 almas por partido, solamente un equipo en las 5 grandes ligas europeas juega con menos gente en las tribunas que el Empoli. ¿Adivinan cuál es? Quédense aquí y descúbranlo más adelante, pero eso sí, no encontrarán gente más educada en un estadio de fútbol que la del Empoli. Y la verdad, un lugar como Empoli no se supone que debería ser plaza de Serie A. No es más que un municipio de Florencia, y en Florencia solo tienen ojos para la Fiorentina, con excepción de 10.371 perfumados y acaudalados vecinos que medio llenan o medio dejan vacío, según sea su perspectiva, el estadio Carlo Castellani, el de menor asistencia en la Serie A. No importa cuántos títulos gane el Pachuca en el fútbol mexicano, es incapaz de disimular el completo desinterés que genera su equipo de fútbol. No se llena ni contra Chivas, ni contra el América, ni siquiera en la final. Literalmente, ni con entrada gratuita. El Estadio Hidalgo, con capacidad para 30.000 espectadores, promedia 9.484 aficionados en sus tribunas. 2/3 partes se quedan vacías. Pero el Pachuca no es el equipo más abandonado de la Liga MX. Ese deshonor corresponde al Necaxa, equipo que moría de soledad en el Estadio Azteca de la capital mexicana y que hace 20 años se mudó a la ciudad de Aguascalientes en busca de un poquito de cariño. Y lo que ha encontrado a cambio es un promedio por debajo de los 10.000 espectadores en el Estadio Victoria. Exactamente 17 aficionados menos que el Pachuca. Y en la temporada del centenario del club, mismo que el Necaxa festejó siendo el peor equipo de México, tanto en la tabla de equipos como en la de aficionados. Hablando de pocos seguidores, ayúdanos a llegar antes que estas otras páginas de YouTube a los 300.000 suscriptores. Ya superamos a la K-League,
la Liga de Corea del Sur, estamos a punto de rebasar ni más ni menos que a los Tigres de México, un equipo tan grande como los Tigres. También podemos superar a Chicago Bulls, el equipo de la NBA, e incluso a los San Francisco 49ers, que tienen ahora mismo 297,000. Suscríbete para que nosotros lleguemos antes a 300,000 suscriptores. Ahora sí, el club de fútbol de las 5 grandes ligas europeas con menos aficionados. De entre los equipos más o menos históricos y famosos que todo el mundo ubica, el Mónaco es de lejos el menos apoyado. Las gradas vacías del estadio Luis II son parte del panorama inconfundible de los partidos en el Principado. Ni en sus mejores momentos, ni cuando ha salido campeón de la Liga 1, ni cuando ha tenido en nómina a varios de los mejores futbolistas del mundo, el Mónaco ha sido capaz de atraer ni a las moscas. Jamás verán un letrero de sold out en el Luis II. En ese estadio caben 18,000 aficionados, pero no logran promediar ni siquiera la mitad, 7,095. Ahora, esta es solo una perspectiva. Si les cuento que el Principado de Mónaco tiene menos de 40,000 residentes y que los vecinos de la Costa Azul difícilmente van a apoyar a un club extranjero en lugar de al Nice o al Marseille, entonces no está tan mal que el 20% del diminuto país se meta al estadio cada 2 domingos. Si apenas el 3% de la población apoya al Santos, imagínense nomás qué esperanza tiene el Bragantino, Club de Braganza, un municipio de Sao Paulo con 170,000 habitantes, el cuádruple de Mónaco, pero todavía con peor promedio de asistencia. Desde 2022, el Atlético Bragantino se disfrazó para siempre de Red Bull y probablemente venderle el alma al Toro Rojo no haya sido la mejor idea si de atraer aficionados se trata. Tan es así que el Red Bull Bragantino está teniendo una temporada que sus aficionados nunca se atrevieron ni a soñar. Y aún así, su promedio en 2023 en el Brasileirao es de tan solo 5,848 testigos por partido como local. Y eso que está disputando el título a 3 puntos del líder. Belo Horizonte es la 6ª ciudad más grande de Brasil y no necesita un tercer equipo. Con Cruzeiro y Atlético Mineiro le basta y le sobra. Pero ninguno de los dos clubes parece conquistar a la minoría acaudalada de Minas Gerais que se identifica con el América. Sin embargo, no hay suficientes ricos en Belo Horizonte como para llenar un estadio. Incluso hay más gente dispuesta a apoyar a un club sin alma como Red Bull Bragantino antes que al América, sinónimo de popularidad en México y Colombia, pero club menos popular de la Serie A brasileña. Al estadio Raimundo Sampaio de 25,000 asientos le suelen sobrar 20,000. El América reúne a 4,631 aficionados por encuentro. El Arsenal es el segundo club que más aficionados convoca en la Premier League. Su otro yo, el Arsenal argentino, mete en el estadio Julio Grondona a una 20ª parte de los que se reúnen en el Emirates, un promedio de 3,200 aficionados. Es lo que tiene jugar en Avellaneda sin llamarte Racing o Independiente. En la primera división argentina hay 28 clubes y como consecuencia muchos equipos de baja convocatoria compiten con lo más básico. Barraca Central, por ejemplo, mete 100 hinchas más en promedio que el Arsenal. Desde que ascendió a Primera División en 2017, el Portimonense de la Liga Portuguesa se caracteriza por 3 sellos de identidad. 1. Juega con purititos brasileños, hasta 8 o 9 en el equipo titular más los que entran de cambio. 2. Ha mantenido idéntica camiseta durante 7 temporadas, un fenómeno increíble en estos tiempos. Y 3. Al pobre equipo no lo ve ni Dios.
El pequeño estadio municipal no se llena ni cuando lo visita el Benfica. Su promedio, 2.425 espectadores por partido. Más de la mitad de los equipos de la Liga Portuguesa sobreviven en una precariedad inconcebible. Gil Vicente, Farense, Chaves, Estrela Amadora, Vizela, Famalicão, Casa Pia, Estoril, Moreirense, Río Ave y el ya mencionado Portimonense meten menos de 5,000 personas a sus estadios de pueblo. Pero el Arauca se vuela la barda con 1.613 aficionados por partido. Arauca es un municipio en Oporto. Si en Oporto nadie hace caso al Boavista, imagínense lo que es Arauca. Ni sus familiares los van a ver. Nada cambió la temporada pasada en que el Arauca fue quinto lugar de la Liga Portuguesa. Un año histórico, con victorias míticas como aquel 2-0 al Estoril con 734 espectadores. El 4-0 al Portimonense ante 839 testigos en la cancha. O el 1-0 al Santa Clara con 857 aficionados en estado de frenesí. Indonesia, Pakistán, Bangladesh, inclusive Rusia, Estados Unidos y sí, México. ¿Se han preguntado por qué los países con más habitantes del mundo suelen tener selecciones de fútbol tan malas? Yo sí, y trato de explicarlo en este video. Búsquenlo, encontrarán aquí abajo en la descripción el link que les llevará a este video. Y dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.